El Parlamento Europeo debe condenar sin paliativos lo que está aconteciendo y ha acontecido en Gaza. Estamos frente a un auténtico crimen de Estado perpetrado en esta cárcel asediada que se llama Gaza, donde su población es impunemente masacrada. La Unión Europea no puede seguir con esta insoportable posición equidistante frente a lo que acontece. Y tengo que decir que la resolución de hoy adoptada no es aceptable por su timidez y equidistancia, y por ello hemos votado en contra. Exigimos a la Unión Europea que, primero, exija a Israel el fin del bloqueo y de la ocupación. Segundo, el fin de los asentamientos ilegales y la ocupación ilegal de tierras que afecta a tantos campesinos. Tercero, el acceso inmediato de la ayuda humanitaria a Gaza. Cuarto, la liberación de los miembros del Consejo Legislativo Palestino y de los presos políticos. Quinto, ya va siendo hora que un comité internacional investigue a los líderes israelíes por auténticos crímenes de guerra. Y sexto, la Unión Europea debe activar ya el artículo 2 del Acuerdo de Asociación para suspenderlo y también suspender los fondos en investigación que van a proyectos israelíes. Señores, termino diciendo que el proceso de paz está absolutamente muerto por culpa de la posición israelí de la violencia y que por ello debemos aplicar todas las normas diplomáticas para poder terminar con este asedio y esta matanza que están sufriendo los gazaúíes y los palestinos. Gracias.